Buenos días, gracias por asistir a este desayuno informativo de Executive Forum con el embajador de Noruega, excelentísimo señor don Johan Christopher Vive, a quien en primer lugar le doy las gracias por responder a nuestra invitación en impartir una conferencia en Executive Forum. También quiero dar las gracias a las empresas que nos acompañan. Hoy tenemos dos empresas de capital noruego, Jotun Ibérica y Tune Eureka, ¿no? Y por último, Gamesa, que es conocida de todos, líder mundial en tecnología en energías renovables, sobre todo, principalmente en industria eólica. Como ustedes saben, además de la fabricación de aerogeneradores, es un referente mundial a nivel global en promoción, construcción y venta de parques eólicos. Con Gamesa tenemos la presentación de este acto y quiero agradecer a John Lezamid, director de Relaciones Institucionales, por hacer la presentación de este acto del señor embajador, y le cedo gustosamente la palabra. Muchas gracias, John. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por asistir. Buenos días a todos. Excelentísimo señor embajador, para nosotros, para Gamesa, es un verdadero placer poder, junto con las dos empresas que nos acompañan, patrocinar este desayuno con el embajador, con el excelentísimo señor embajador de Noruega. Gamesa tiene en estos momentos, como líder tecnológico mundial, 32 gigavatios instalados en todo el mundo, en 50 países, y este crecimiento de Gamesa a nivel mundial, este desarrollo sostenible y la sólida posición en la que nos encontramos en estos momentos ha sido gracias fundamentalmente al trabajo realizado por los empleados de Gamesa, obviamente, en todos los países donde estamos presentes, a nuestros proveedores con los que hemos podido desarrollar una cadena de suministro sólida y de calidad, a nuestros clientes, por supuesto, algunos de los cuales están aquí presentes, y en último lugar, sin olvidarnos, como se suele decir en inglés, last but not least, nuestros accionistas. Y uno de los accionistas de referencia con los que cuenta en estos momentos Gamesa desde el año 2009 es el Fondo Soberano Noruego. Tiene una posición de más del 3%, es el quinto accionista de referencia en estos momentos en Gamesa, y con la apuesta del Fondo Soberano Noruego, recientemente, no sé si conocen, pero el pasado 5 de junio el Parlamento noruego ha aprobado una decisión por unanimidad, en virtud de la cual el Fondo Soberano Noruego va a dejar de invertir en aquellas empresas cuyos ingresos, más del 30% de cuyos ingresos provengan del carbón. Noruega es un país que fomenta las energías renovables y, por lo tanto, esa unión entre Gamesa y Noruega pues la consideramos de vital importancia para seguir creciendo en el futuro. Me gustaría presentar al excelentísimo señor embajador Johan Vive. El señor Vive nació en Oslo el 28 de junio de 1963. En 1989 ingresó en el Departamento Jurídico del Servicio Exterior de Reino, Noruega. Por lo tanto, es colega mío, porque yo también soy abogado, encantado. Entre 1989 y 1992, durante 2 años trabajó en el equipo que preparó el caso de delimitación marítima de Jan Mayen, Noruega, y Groenlandia en el Tribunal Internacional de La Haya. Entre 1992 a 1995 fue secretario de la Real Embajada Noruega en San José, Costa Rica. De 1995 a 1997 fue primer secretario de la Delegación de Noruega ante la OTAN en Bruselas. En 1998 se incorporó al gabinete del ministro de Asuntos Exteriores como vocal asesor, donde permaneció hasta 2001. De 2001 al 2005 fue jefe de la misión de la Real Embajada Noruega en La Habana, Cuba. De entre 2005 hasta 2009 fue enviado especial y luego director general adjunto para el Departamento de Paz y Reconciliación del Ministerio de Asuntos Exteriores. De 2009 hasta junio del 2012 fue ministro consejero y jefe de misión adjunto de la Real Embajada Noruega en Washington, D.C., Estados Unidos. Y desde septiembre de 2012 nos acompaña a Madrid como embajador de Noruega en España. Tiene estudios universitarios de Derecho, como les he comentado, donde se graduó en 1989, Ciencias Políticas y Francés de la Universidad de Oslo, Noruega. Idiomas, habla perfectamente inglés, español, francés y noruego y alemán. Ha contribuido a varios libros en noruego sobre la integración nórdica y europea. Está casado y, además de todo lo que les he contado, tiene 6 hijos. Doy la bienvenida al señor embajador y muchísimas gracias por asistir a todos ustedes. Gracias.
muy buenos días a todos. Me voy a subir un poquito esto. Ya. Ya, sí, los 6 hijos, sí. Bueno, queridos amigos y excelentísimos señores embajadores, colegas, estimados participantes. Muchísimas gracias, César Chiva, por invitarnos aquí en este Executive Forum. Y agradezco mucho también a Gamesa, a Tune Eureka y a Jotun, el patrocinio de este desayuno informativo. Y a todos ustedes por venir a escucharme. Estimado John, también le agradezco muchísimo sus palabras, muy bonitas, gracias. Y también que introduce bien el tema que voy a tratar durante este desayuno. Bueno, y quiero aprovechar primero en este foro para hablar realmente de 3 temas. En primer lugar, un poco la situación actual de Noruega y de los retos que nos enfrentamos. Hay algo ahí con el precio del petróleo, y voy a entrar en esto para explicar un poco. En segundo lugar, hablaré de cuál es nuestra posición en la Unión Europea, que es un poco distinta también, porque no somos miembros de la Unión Europea, pero sí tenemos una relación muy estrecha con la Unión. Y por último, terminaré refiriéndome a la relación que mantenemos con España y los ámbitos en los que trabajamos estrechamente en los 2 países. Y permítanme adelantarles que con España tenemos realmente una relación muy, muy cercana. España es uno de los principales destinos turísticos de los ciudadanos noruegos y actualmente se registra al año 1,5 millones de visitas de Noruega a España. Es una cifra que ha crecido en los últimos años y es nada desdeñable, ya que equivale a 1/3 de nuestra población. Entonces, a veces me atrevo a decir que esto es un poco la segunda invasión vikinga para España. Pero bueno, los están recibiendo muy bien. Bueno, un poco unos datos sobre Noruega. Somos 5 millones de habitantes en un territorio equivalente más o menos al 75% de España, lo que significa que espacio sí hay. Somos una nación, yo diría, muy marítima. Tenemos una línea costera increíble de 100.000 kilómetros, o sea, lo que incluye, claro, las islas y los fiordos y todo. Y también una zona económica muy extensa en el Mar del Norte, pero se extiende también hacia el Ártico. Y eso, claro, el mar es una fuente de riqueza enorme si se gestiona de manera sostenible. El Ártico realmente es ahora la primera prioridad de nuestra política exterior, por la importancia de sus recursos, por las transformaciones tan rápidas que se producen ahí, y bueno, menciono brevemente el deshielo, por el cambio climático, la apertura para navegación que está ahí, y el cambio de la fauna y de la flora en general. Pero en tercera parte también el Ártico es importante porque queremos absolutamente mantener esto como una zona de baja tensión internacional. Como decimos en inglés, High North, Low Tension. Hace 100 años, Noruega era uno de los países más pobres de Europa. El primer yacimiento de petróleo y gas fue descubierto en diciembre de 1969 y la explotación comenzó en el 71. Y es fácil, yo lo sé, llegar a la conclusión de que el éxito de Noruega se debe a la riqueza que nos ha aportado el petróleo. Pero esa conclusión no es de todo cierta. Ya antes del petróleo teníamos uno de los ingresos per cápita más altos de Europa, con una importante base industrial y de servicios. Pese al contexto de crisis de los últimos años, nuestra economía ha dado muestras de buena salud. Y en el 2012, por ejemplo, el crecimiento económico fue del 4%. En el 2013 y 2014 fue menor, situándose por debajo del 2%, y en el año actual, 2015, se prevé un crecimiento de solamente 1.2%, pero con perspectivas de crecimiento más vigoroso el año que viene, en el 2016. Y en Noruega hay un entorno muy, muy favorable para hacer negocios. De acuerdo con el último ranking elaborado por el Banco Mundial, que incluye a 189 países, Noruega es el 9º en el que es más fácil hacer negocios. Y oportunidades que se pueden aprovechar, por ejemplo, en el sector de las infraestructuras, ya que en los próximos años en Noruega se harán inversiones muy, muy importantes en carreteras, ferrocarriles y puertos. No vamos a construir aves, pero sí
trenes más rápidos, autopistas y puertos. Esto supone una gran oportunidad para las empresas españolas y algunas ya les están aprovechando. Que Acciona, por ejemplo, ha conseguido recientemente un contrato de 1.000 millones de euros para construir un túnel ferroviario en Noruega, y la compañía CAF ha logrado también otro contrato por un valor de 120 millones para suministrar trenes. En cuanto a nuestros desafíos, como ya pueden suponer, la caída del precio del petróleo se ha dejado notar en la economía noruega. El porcentaje de paro, que sigue muy bajo, pero bueno, ha pasado de 3.5 a un 4% recientemente. Eso ya ha sonado un poco la alarma en Noruega. Y la actividad petrolera representa casi una cuarta parte del PIB noruego, un 23%. Y los bajos precios del petróleo, claro, han afectado a las inversiones offshore. Pero por otro lado, también se han creado nuevas oportunidades para otros sectores de exportación, favorecidas por el debilitamiento de la corona noruega. Y recientemente el Financial Times nos calificó como el país petrolero con más capacidad de resistencia al choque petrolero. Y mencionaron 3 factores, o 3 colchones, como dijo aquí. El primero es el ya mencionado por Jon Fondo Soberano Noruego. El segundo, la diversificación económica. Y el tercero, que el colchón, sería el estado de bienestar. Y voy a hablar un poco de los 3. Respecto al Fondo Soberano, fue creado en el 1990 con el objetivo de facilitar la gestión a largo plazo de los ingresos del petróleo mediante la provisión de ahorro para las generaciones futuras. También se dijo en este entonces que se creó para evitar el calentamiento de la economía noruega por demasiado inversiones, o sea, lo que llaman los economistas a veces el Dutch disease, la enfermedad holandesa, que ocurrió en Holanda cuando descubrieron gas y invirtieron todo al mismo tiempo en la economía holandesa, y eso tuvo un efecto negativo. El Fondo Soberano Noruego es el mayor fondo soberano del mundo, hoy con un valor equivalente a 800.000 millones de euros, lo que supone más o menos un 80% del PIB español y equivale más o menos al doble del PIB noruego. Este fondo es invertido en 75 países y nada en Noruega, por supuesto, porque precisamente era de evitar el Dutch disease. Y el retorno de la inversión ha sido relativamente bueno. El año pasado, por ejemplo, fue del 7.6%. Y esto compensa en gran medida el descenso del precio del petróleo, lo que es un efecto, claro, colchón muy interesante para nosotros. Hay reglas muy estrictas para su utilización como parte del presupuesto nacional. Realmente los políticos nuestros tienen las manos atados en cuanto al uso de este fondo, porque solo se puede usar hasta un 4% del valor total del fondo para fines presupuestarios. Y en la actualidad se destina alrededor del 3% a fines presupuestarios, así que están por debajo de la norma. Realmente eso puede fluctuar un poco en el tiempo, porque si hay crisis se puede usar un poco más, y si van bien las cosas se usa un poco menos. Lo esencial es que la mediana se queda un 4%. El Fondo Soberano es también un referente para muchos inversores, y como ya mencionado por Jon, recientemente se destacó en la prensa económica la decisión de ya no invertir en empresas que viven a más de 30% del carbón. Y se dice ya que esta decisión por parte del Fondo Soberano Noruego va a ser seguido por muchos otros fondos del mundo. El segundo colchón es, claro, la diversificación económica. Y es verdad que seguimos teniendo una alta dependencia del petróleo y del gas, que además representan más del 50% de nuestras exportaciones. Pero en comparación con otros países petroleros, tenemos una economía más diversificada. Otras economías petroleras, tenemos una economía más diversificada. Y en nuestra economía, las exportaciones de tecnología, pescado, metales y servicios también tienen un gran peso. Pero la economía fósil va a perder su posición en la economía global, aunque el consumo de petróleo va a seguir creciendo unos años más.
Somos plenamente conscientes de que el petróleo y el gas no son suficientes para asegurar el crecimiento y el bienestar futuros. Pasar a la economía verde es nuestro gran reto y sabemos que no se puede pasar de un día a otro de tener plataformas petrolíferas a molinos de viento en el mar. El sector relacionado con el offshore, afectado ahora por la caída de inversiones en el mundo, puede ser utilizado en una conversión hacia la economía verde basada en el conocimiento. Nuestra primera ministra, Anna Solberg, ha puesto esta reconversión como prioridad número 1, apuntando a que el conocimiento es el próximo petróleo. Al principio, el sector petrolero criticó elementos de este discurso, porque recordando a la primera ministra que la economía del petróleo también es una economía del conocimiento. Y el gobierno les dio razón, pero también insistió en que el conocimiento tiene que ser adaptado a la economía del futuro. Estamos ahora trabajando con las tecnologías del sector petrolero, donde Noruega es un líder global con importantes clústeres industriales que pueden transferir sus conocimientos al sector verde. Y hoy tenemos presentes aquí en la sala a compañías como Thun Eureka, Jotun y De Norske Veritas Germanische Lloyd, que forman parte de estos clústeres. Y déjame mencionar algunos ejemplos de estas posibles transferencias entre el sector petrolero y el sector de la economía verde. En este momento se está, por ejemplo, usando la tecnología de plataformas semisumergibles para generadores eólicas flotantes offshore. Y un astillero noruego que antes estaba construyendo buques de supply para las plataformas petroleras, está ahora produciendo lo que se llama los Offshore Wind Service Vessels, o sea, para el sector eólico. De la misma manera, toda la tecnología submarina que hemos desarrollado se puede usar para monitorizar el medio ambiente marítimo o hacer bioprospecciones. Y la tecnología de perforación se puede usar para producir energía geotérmica en el futuro. Otra cosa que a mí me sorprendió, parece también que el trabajo que hemos hecho durante muchos años para mejorar la extracción eficiente de un pozo petrolero depende, ante de todo, de tu capacidad de analizar y manejar lo que se llaman los Big Data. Y este conocimiento también es muy útil para otras cosas, como por ejemplo el manejo de los Smart Cities, de cual se habla tanto ahora en Europa. La acuicultura también es un sector en auge en Noruega y el año pasado más de 5.000 millones de euros de pescado fueron exportados, que era un récord. Y eso corresponde casi al tamaño del sector de exportación de vino aquí en España. Hasta ahora esto se ha desarrollado mucho en la costa, pero todo apunta hacia un gran futuro de la acuicultura en zonas del interior, en circuito cerrado. Y Noruega tiene en esta materia también tecnología de punta que se ha exportado en muchos lugares. Y quisiera mencionar un fenómeno un poco raro, porque yo no sé si ustedes lo saben, pero si conocen Medina del Campo, cerca de Valladolid, ahí se producen hoy en día gambas que se mandan vivas a Madrid, a los restaurantes, para ser comidos ahí. Y eso es el resultado del esfuerzo de un empresario noruego que ha creado la primera empresa en el mundo que produce estas gambas en el interior. O sea que es muy interesante porque abre un horizonte nuevo para muchos sitios del interior de España y otros países. Asimismo, Noruega también es un laboratorio para todo lo que tiene que ver con la economía del coche eléctrico. En este momento tenemos más del 6% de los coches eléctricos del mundo y somos el primer país que ha llegado a una masa crítica de coches eléctricos, unos 50.000. Y como saben, el transporte es uno de los bastiones más fuertes de la economía fósil y su transformación será fundamental para pasar a la economía verde. Nos estamos fijando también en lo que algunos llaman ya la sexta ola de innovación, o sea, el uso eficiente y sostenible de los recursos. Toda tecnología o proyecto que contribuya a reducir las emisiones de CO2 o en general propicie la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos serán interesantes. Y este es un sector que realmente promete importantes impulsos de crecimiento. En tercer lugar, sobre los colchones, quería hablar un poco del estado de bienestar, que lo consideramos también como un colchón.
que pueda amortiguar el golpe en caso de dificultades. Noruega pertenece al llamado modelo nórdico, que se caracteriza por tener políticas de bienestar generosas, pero necesitamos garantizar su sostenibilidad. Los salarios en Noruega se han situado un 40% por encima de la Unión Europea en los últimos años. Y los elevados salarios solo se pueden mantener teniendo altos niveles de productividad. Y el gobierno ha creado recientemente una Comisión Nacional de Productividad que pone mucho énfasis en la necesidad de hacer reformas. Hay que reforzar el sistema educativo, fomentar los nexos entre las instituciones académicas y científicas y las empresas, y seguir eliminando los trabajos de baja productividad y aumentar la eficiencia del sector público. A este respecto, puedo poner el ejemplo de los astilleros noruegos que ya están recuperando competitividad frente a Asia, y eso por el incremento de la robotización de procesos de soldadura, pintura, etc., que antes eran trabajos de baja productividad. Otra clave muy importante para el futuro del estado de bienestar es fomentar la mayor participación posible en el mercado de trabajo. Mujeres, jóvenes, y también hay que aplazar la jubilación a través de incentivos. Como pueden ver, tenemos importantes retos por delante en Noruega y lo importante es hacerlo con consenso social. Y en Noruega todas las grandes reformas han sido siempre pactadas. Y tiene una gran importancia el diálogo tripartito entre el Estado, las empresas y los sindicatos. Y esto nos ha permitido cierta continuidad en las políticas económicas y sociales, desde el objetivo de lograr una alta participación femenina en el mercado laboral hasta el establecimiento del Fondo Soberano, que también fue una decisión de consenso a largo plazo y que realmente ningún político se atreve a tocar. Pero nuestro presente y nuestro futuro también se enmarca en nuestra relación con la Unión Europea. Como ya saben, Noruega no es miembro de la Unión Europea. Celebramos 2 referéndums, uno en el 72 y otro en 94, y en ambas ocasiones la población noruega rechazó la incorporación a la Unión Europea, pero con una margen muy pequeña. Pero pertenecemos, junto a Islandia y Liechtenstein, a algo que se llama el Espacio Económico Europeo. Este acuerdo, que es vigente desde 1994, es fundamental ya que implica una integración casi completa en el mercado interno de la Unión Europea, con las excepciones de la pesca y la agricultura. Participamos en la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, y actualmente un 5% de la población laboral de Noruega son ciudadanos de países de la Unión Europea. Parece que solo Luxemburgo tiene una proporción más alta de ciudadanos de la Unión Europea en su mercado laboral. En el Acuerdo del Espacio Económico Europeo se garantizan iguales derechos dentro del mercado común a todos los ciudadanos y operadores económicos. Para el empresario español significa que básicamente se ofrecen las mismas condiciones en Noruega que en los países de la Unión Europea. Noruega ha también firmado el Acuerdo Schengen y así participa en la cooperación sobre el control de las fronteras comunes y pertenece también a una serie de otros marcos de cooperación como Eureka, Horizonte 2020 o Erasmus. Y a través del Acuerdo del Espacio Económico Europeo hemos adoptado realmente un 75% de la legislación europea común. El seguimiento de esa legislación y la solución de conflictos se desarrolla también con criterios y por causas equiparables a los comunitarios. Además, al contrario de los acuerdos bilaterales tradicionales, es un acuerdo dinámico, es decir, tiene mecanismos para la integración de nueva legislación europea. Y esto nos ahorra tener que negociar de forma constante nuevos acuerdos bilaterales. Si bien es cierto que aceptamos la legislación europea, tenemos limitadas oportunidades de influir en su elaboración, lo que a veces causa un debate un poco de soberanía en Noruega también, ¿no? Especial mención quiero hacer a la política energética. Noruega es un socio energético importante para la Unión Europea. Tenemos reservas de gas para varias décadas y es un suministrador estable que aumenta la seguridad energética de la Unión Europea. El gas natural tendrá, según la mayoría de los analistas, un papel muy importante en el mix energético del futuro, junto a las energías renovables. Para lograr las metas de la Unión Europea y los compromisos que esperamos ver en París sobre las emisiones, será fundamental que Europa reduzca el uso de carbón y lo reemplaza parcialmente con gas natural.
Las impresionantes reducciones de emisiones, por ejemplo, que se han hecho en Estados Unidos en los últimos años, se deben precisamente al hecho de que han reemplazado el carbón por el gas natural. Pero no hay señales muy claras sobre el futuro del gas. Y recientemente el comisario bien conocido aquí, Miguel Arias Cañete, visitó a Noruega para discutir el futuro energético de Europa y el papel de Noruega en esta situación. Y bueno, para explicar bien a Miguel Arias Cañete lo que representa Noruega, lo llevamos a una de las plataformas del Mar del Norte, el Troll, que es uno de los más grandes y que suministra, creo yo, un 30% del gas que mandamos a Europa. Y lo bajamos a 350 metros abajo del mar, en uno de estos tubos, o sea, de los pies de la plataforma que están abajo. No sé si se asustó mucho, pero bueno. Pero bueno, realmente seguimos esperando por parte de la Unión Europea una señal más clara sobre el futuro del gas natural en el mix energético, pues la falta de claridad dificulta las inversiones necesarias en infraestructuras de explotación y transporte para que Noruega siga siendo un suministrador seguro en el mercado de la Unión Europea. Y en este ámbito creo que tenemos intereses muy cercanos a los de España, porque España es la puerta del gas de Argelia y con una de las infraestructuras de gas natural licuado, el GNL, más importantes de Europa. La interconexión eléctrica es también un aspecto clave de la posición estratégica de Noruega en la Unión Europea. Noruega se está convirtiendo en la batería del norte de Europa. Tenemos importantes recursos de energía hidroeléctrica, algo que conoce muy bien la empresa Gamesa, presente hoy aquí, ya que suministra generadores, no solamente eólicas, pero también para la hidroeléctrica de Noruega. Casi un 96% de la producción eléctrica de Noruega proviene de fuentes hidráulicas. Y esto fue un factor de gran importancia para la industrialización de Noruega en su tiempo, pero hoy nos permite además ser el backup de Dinamarca y Suecia y en el futuro otros países. Los mercados nórdicos están totalmente integrados con importantes cables de interconexión y un mercado común. Y Dinamarca tiene en su mix energético casi un 40% de energía eólica. Y cuando sopla fuerte el viento en Dinamarca, mandan energía que sobra a Noruega por los cables y usamos esa energía para bombear agua para los pantanos. Y cuando el viento sopla menos en Dinamarca, mandamos esa energía almacenada de vuelta a los daneses. Y es un excelente negocio para nosotros, porque compramos a los daneses cuando la demanda es baja y el precio bajo, y lo vendemos en horas de pico. Pero bueno, hasta ahora están muy contentos de ello. Y ahora hay países que lo quieren copiar, y recientemente, o el año pasado, se dio licencias para construir también cables con el Reino Unido y con Alemania. Y creo que esto también es otra área de la política de la Unión Europea en la que Noruega y España tienen intereses comunes. Y he escuchado varias veces hablar el secretario de Estado naval sobre este tema y el hecho de que la península ibérica es como una isla energética en Europa. Y ahí tenemos un interés común de desarrollar las interconexiones. Bueno, voy a volver a pasar un poco a hablar sobre las relaciones bilaterales con España. Como mencioné al inicio, hemos siempre tenido una relación muy cercana y hemos cooperado de forma muy estrecha. Y aparte de la gran cantidad de visitas de turistas, puedo decir que viven unos 50.000 noruegos aquí en España. Y principalmente viven en las provincias de Alicante y Málaga, siendo Alfaz del Pi, tal vez en Alicante, la pequeña Noruega mediterránea, en la que se estima que viven más de 8.000 noruegos. Y los noruegos se sienten muy cómodos y bien acogidos en España, y parece de alguna manera que los extremos de Europa se atraen y hay un sentimiento de interés y simpatía mutua. Y los noruegos están descubriendo también en este momento que España es muchísimo más que sol y playa, y el interés por la cultura española y la gastronomía está en fuerte alza. En Noruega también el aprendizaje del idioma español se sitúa dentro de las lenguas extranjeras y después del inglés como el segundo más demandado. Están enfadados un poco los profesores de francés y alemán porque los profesores de español se llevan todos los alumnos. Pero en España también hemos detectado en los últimos años un mayor interés de los ciudadanos españoles por Noruega y también para el turismo en Noruega, que el último año también ha tenido un auge más fuerte después de unos años de baja.
Y claro, el turismo ha contribuido enormemente a fortalecer los vínculos, pero con España mantenemos además una intensa cooperación económica y tecnológica. Somos un socio grande, pero yo diría discreto, de España. Tenemos realmente pocas marcas de gran consumo. Y ahí debo confesar que tenemos algo de envidia a Suecia, que tiene IKEA, lo que no tenemos nosotros. Pero claro, ellos nos envidian el petróleo. Pero bueno. Pero Noruega es la segunda fuente de aprovisionamiento de gas natural para España, con un 11.6% del suministro. Eso realmente es poco, porque si comparamos con el resto de la Unión Europea, Noruega suministra 38% del consumo de gas de la Unión Europea, superando ya a Rusia en el 2015. Y para España ese gas llega más que todo en forma de gas natural licuado, lo que tiene alguna relación, pienso yo, con la falta de interconexión de España en gasoductos. En los últimos 5 años, y a pesar del contexto marcado por la crisis, el valor total también de productos de mar que Noruega ha vendido a España han crecido un 60%. El salmón y el bacalao noruegos tienen una gran exportación aquí. Y queremos realmente muchísimo a los españoles, también porque son de los que más productos del mar comen en el mundo, 43 kilos por año, creo. O sea que eso es un socio excelente para Noruega. Y nuestra primera ministra a veces ha dicho que el pescado será el IKEA de Noruega. El Fondo Soberano Noruego también ha sido mencionado aquí por John. Y es, según lo que veo en la prensa, el segundo mayor actor en el IBEX, después de BlackRock. El fondo sigue una estrategia de diversificación de riesgo que implica que invierte entre 0.5 y 1% en cada empresa, pero a veces más, como es el caso de Gamesa ya mencionado. Tiene posiciones en absolutamente todas las compañías del IBEX, y España es, en términos comparados, el 8º país en el que más invierte nuestro fondo soberano a nivel global. O sea, entre los 75 países, España está en el puesto 8. Hay presencia de grandes empresas noruegas en España, de un total de unas 200. Puedo mencionar algunas, como Schibsted, por ejemplo, que ha invertido fuertemente en el sector de los anuncios clasificados, comprando marcas como coches.com, Infojobs, Segunda Mano, etc. Y que están haciendo un trabajo impresionante en este tema por toda Europa. Y lo interesante es que esta empresa Schibsted también ha decidido establecer su operación global en Barcelona y desarrolla con la ayuda del excelente talento español soluciones web que no solo se les sirven para sus operaciones en España y Europa, sino también en otras regiones del mundo. Otro ejemplo de compañía grande aquí en España es Norwegian, que es la aerolínea que mayor crecimiento tiene en España en estos momentos. Norwegian ha establecido su segunda base europea en Barcelona, que también da apoyo a sus operaciones en varios países europeos. También tenemos a la empresa noruega Norske Veritas, que fusionó recientemente con Germanischer Lloyd, que tiene mucha actividad en España, no solamente para la certificación de buques e infraestructuras, sino también de empresas y procesos en sectores como el de la salud o el financiero. Esta empresa, que tal vez es la más global de Noruega, contribuye a reforzar la credibilidad y la calidad de las empresas cuando compiten en el mercado global. Quisiera mencionar también empresas que exportan para España, importante, como Yara, que exporta fertilizantes, y Norsk Hydro, que exporta y procesa aluminio aquí en España. En los últimos años ha sido muy importante la contratación por parte de Noruega de la construcción de 5 fregatas con el astillero Navantia de Ferrol. Los astilleros Gondan también están construyendo en la actualidad 3 buques para armadores noruegos que combinan diseño naval, maquinaria y tecnología de Noruega con la mejor tradición de los astilleros españoles. Quisiera mencionar también el astillero Dragados en Cádiz, que construye plataformas para el Mar del Norte para Statoil. Junto a los ámbitos tradicionales de colaboración, pesca, energía comercial, etc., Noruega y España van encontrando nuevas áreas de interés común y otras en donde resultamos complementarios. Como ya hemos constatado, España y Noruega son buenos socios en materia de investigación aplicada a los sectores de tecnologías medioambientales y de energías renovables.
Y a través del Team Norway, es decir, el grupo integrado por la embajada, Innovation Norway, que es nuestra oficina comercial y de turismo y que tiene representantes aquí en la sala hoy, y el Consejo de Productos del Mar de Noruega y la Cámara de Comercio Hispano-Noruega, tratamos de promover los lazos entre los ámbitos de innovación de nuestros dos países. Y esto realmente forma parte, diría yo, el núcleo ahora del trabajo comercial de una embajada y de las instituciones comerciales aquí, es trabajar para solidificar esa cadena de valor europea que podemos construir juntos entre Noruega y España. Colaboramos también con España en programas que se inscriben dentro del espacio económico europeo. Es que Noruega hace una importante contribución a la cohesión europea a través de los llamados EEA Grants, que benefician a varios países de la Unión Europea, incluida España. Y hay una importante cooperación que se materializa en el desarrollo de programas que abarcan áreas tan variadas como la cultura o las energías renovables. Estamos desarrollando ahora programas que corresponden al periodo 2009-2014 y con una aportación de Noruega de 45 millones de euros. Y dentro de estos programas, el más grande es el que financia proyectos de investigación y desarrollo para la creación de nuevas tecnologías en el área medioambiental y de las energías renovables. En este programa colaboran el Centro Español para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CEDETI, e Innovation Norway. Y gracias a la estrecha cooperación con el CEDETI hemos podido fomentar contactos entre los mejores centros de investigación y empresas innovadoras de nuestros dos países. Para mencionar solamente un ejemplo, por ejemplo, la empresa Ingeteam del País Vasco trabaja con Sintef para sistemas de ahorro eléctrico en buques, lo que es algo fundamental, por ejemplo, para la energía verde en el futuro. Otro de los programas es el de género, que tiene como objetivo promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, el emprendimiento femenino, el acceso de las mujeres a los puestos de alta dirección, la conciliación de la vida laboral y personal y la lucha contra la violencia de género. Y en Noruega hemos tenido cierto éxito en integrar más mujeres en la economía, con un 73% de participación femenina frente al 53% de media de los países de la OCDE. Y nuestro anterior primer ministro, Jens Stoltenberg, que hoy es secretario general de la OTAN, solía decir que el valor de este trabajo agregado adicional es mucho más importante para nuestra economía que el valor del sector petrolero. Para lograr esa alta participación laboral, hicimos una serie de reformas con horarios flexibles, guarderías y sistemas públicos para el cuidado de ancianos. Otro aspecto del trabajo de género aquí en España tiene que ver con los consejos de administración y la participación de las mujeres en liderazgos de empresa. Porque en Noruega introducimos en el 2003 una ley de cuotas para los consejos de administración. Las sociedades anónimas tienen obligación de tener un 40% de mujeres, o de ambos sexos, en sus consejos de administración. Y si la empresa no cumple, puede ser excluido del registro mercantil, lo que hasta ahora no ha pasado, o sea que las empresas han cumplido. Y hoy en día hay más de 40% de mujeres en los consejos de administración de Noruega. España ha preferido seguir una vía basada más en reformas voluntarias de las empresas. Y Noruega y España hemos entrado precisamente en un intercambio de experiencias sobre estos temas. Porque hemos visto que, aunque en Noruega hemos tenido esa ley de cuotas, eso no ha significado necesariamente que hay más mujeres participando a nivel ejecutivo en las empresas. O sea que aunque se recluta mujeres para los consejos de administración, no significa que estas personas reclutan a mujeres al nivel ejecutivo. Y por eso hemos cooperado con España con algo que se llama el programa Promociona, que es financiado un 85% por Noruega, y tiene como objetivo favorecer el ascenso de las mujeres a los puestos de alta dirección. Y se trata de un programa gestionado por la COE, que combina formación académica impartida con sesiones de coaching y de mentoring. Y constatamos que muchas empresas españolas se interesan en fomentar el ascenso de las mujeres a los puestos directivos, tanto porque lo ven como una cuestión que aumenta la productividad, como para atraer el mejor talento. Aparte de la posición que ocupa en España en la Unión Europea y en organismos internacionales, para nosotros es muy importante el papel que tiene España como puente respecto a América Latina.
España tiene una gran experiencia en las relaciones comerciales con América Latina y dado el buen entendimiento hispano-noruego, estamos interesados en apoyarnos en España para nuestra inversión en estos mercados. Noruega juega también un papel bastante activo en América Latina y el ejemplo más reciente es tal vez nuestro papel de garante en el proceso de paz con las FARC. La paz en Colombia significaría no solamente un gran avance humanitario, pero también abrirá nuevas oportunidades de desarrollo. Y veo que tanto el gobierno español como las empresas españolas siguen muy de cerca este proceso. Para terminar ya, quería resaltar que la marca España está en ascenso en Noruega. Desde hace ya varios años hemos notado la internacionalización de las empresas españolas, los numerosos contratos con astilleros españoles en los últimos años y los últimos contratos de infraestructuras y también en energía renovable han demostrado que España es muy competitiva y suministra un producto de elevada calidad y valor añadido. Y desde todos los ámbitos realmente hay un futuro prometedor, pienso, para las relaciones entre nuestros países. Además, tenemos ahora otros nexos con la juventud, porque lo saben probablemente que hay ahora un joven futbolista noruego, Martin Ødegaard, el más joven de la historia en debutar en la Liga de Madrid, que vive ahora aquí en Madrid. Lo saludamos en la embajada el otro día y realmente todo Noruega está siguiendo esto y creando nuevos vínculos con España y todos quieren venir aquí a verlo jugar. También quería mencionar a otro joven de origen noruego, Ruben Doblas Gundersen, que tal vez no es conocido para ustedes, pero si preguntan a sus hijos lo van a conocer, porque él trabaja bajo el nombre de Rubius, el Rubius, y tiene cerca de 12 millones de seguidores en el YouTube, lo que es una especie de récord de España, creo yo. El próximo 28 de junio podrían verlo en la portada del País semanal. Y para acabar mi intervención, permítame mencionar a un noruego no tan joven, pero no menos actual. El próximo 5 de octubre se inaugura en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid una gran exposición de nuestro pintor más universal, Edvard Munch. No se la pierdan. Y muchísimas gracias por su atención y espero sus preguntas. Gracias. Muchas gracias al señor embajador y a John Nezamiz por hacer la introducción. También quería dar la enhorabuena por 6 hijos. La verdad es que cuando se tienen tantos, no hace falta colchones de fondo soberano ni nada, sino ya la propia base de cotizantes noruegos se amplía sola, de forma orgánica, y no es necesario recurrir a nada más. Pero bueno, está bien diversificar un poco. De todos modos, enhorabuena porque cada hijo es una alegría. Y bueno, entrando ya en preguntas, que tengo aquí unas cuantas, y que espero que nos dé tiempo a formularlas todas. La primera tiene que ver con el tema de la divisa, que bueno, luego hay otra pregunta más sobre el tema de la Unión Europea, pero bueno, el caso es que Noruega, por el hecho de estar fuera de la Unión Europea, ha mantenido una divisa propia. Aquí en este foro han estado los 2 últimos embajadores, el actual y el anterior, de Reino Unido, y siempre enfatizan la cuestión de, bueno, pues lo hábiles que han sido estando en Europa, pero manteniendo su propia divisa, porque les ha ayudado mucho. Entonces, mi pregunta es si el hecho de tener una divisa propia, aunque están, como usted ha comentado, pues dentro de las instituciones europeas, hasta un 60-70%, ¿no?, de acuerdos, como usted ha comentado, ¿hasta qué punto ha ayudado el impulso de la economía, tener una política monetaria propia y una política comercial propia, el hecho de tener todavía, ¿no?, pues la corona, y en el futuro, si hubiera una adhesión, pues esto, ¿cómo se gestionaría? Bueno, primero volviendo a eso, sí, como comentaba, eso de los hijos, quería decir que, como ya hablé también del trabajo de género, ¿no?, que estamos haciendo junto con España ahora, que el trabajo de género también es muy bueno para la fertilidad. Porque en Noruega hemos logrado mantener la fertilidad a 1.8, 1.9, y eso es mucho gracias a la conciliación entre la vida laboral y familiar. Pero bueno, volviendo a la economía y la divisa. Sí, tenemos divisa propia y moneda propia, la corona, pero creo que realmente la posibilidad de impactar sobre su valor es bastante limitado.
O sea que el hecho de que hoy en día, por ejemplo, tenemos un valor de la corona bastante baja comparado tanto al euro como el US dollar, tiene mucho más que ver con el precio del petróleo que con alguna actuación del gobierno. Y la idea de una devaluación o algo así, o sea, es algo que no se discuta. O sea, es un instrumento que creo que no lo tenemos. O sea, dependemos totalmente de los mercados. Claro, por manejar importantes sumas de divisas por el petróleo y otras cosas, y el fondo soberano, etcétera, a veces tiene que comprar y vender coronas, pueden tener un mínimo impacto sobre esto, y también, claro, las tasas de intereses juegan en esto, pero básicamente creo que hay poco campo de maniobra con la divisa. Pero las empresas noruegas ahora están muy, muy felices, los que exportan, del bajo valor de la corona. Sí. Muy bien. Entrando ya en el tema que usted ha mencionado, ¿no? La verdad es que ha estado muy bien la exposición porque ha tocado prácticamente todos los temas, ¿no? Pero realmente el tema del estado del bienestar. Yo tenía un profesor en la carrera que me decía que el estado del bienestar solamente existía en los libros y en países como Noruega, ¿no? O sea, que en el resto era una falacia, ¿no? Pero realmente es una demostración palpable de que existe, porque es un país con amplias prestaciones sociales, una sólida seguridad social y además un elevado nivel de vida, ¿no? Y de hecho, uno de los motivos de la crisis política que ha habido en España ha tenido que ver con los recortes sociales, y siempre se habla de los países escandinavos nórdicos como esta referencia de que realmente se puede hacer, ¿no? Pero esto tiene una derivada, el tema que, bueno, pues los que somos de un poco de ideología más liberal, que es la carga fiscal, que muchas veces es tan elevada que a veces congela o desanima los incentivos al emprendimiento, y es un debate que existe aquí siempre, ¿no? Esto cómo se gestiona en Noruega para que al final, digamos, bueno, estamos ganando, pero todo se lo lleva el Estado, estamos muy contentos, pero me da igual ganar más que menos. El estado de bienestar, sí. Se ha comparado a veces en inglés se llama bumblebee, que es el ave, la abeja, pero la más grande, el abejorro. El abeón, sí. Porque es pesado, pero sí vuela. Y claro, el estado de bienestar en Noruega sí tiene un peso, y hay muchos empleados públicos, etcétera. Pero creo que se ha considerado como más que un gasto, como una inversión. O sea, por ejemplo, el hecho de invertir en que haya guarderías, que hay sistemas para ocuparse de los ancianos, significa también que más gente pueden trabajar y estar activos y cotizar. Entonces eso es como una inversión en el futuro del estado de bienestar. Pero claro, la cara fiscal, ahí las cosas han evaluado. Antiguamente, bueno, cuando yo era más joven, los impuestos estaban muy, muy altos, los impuestos directos. Pero realmente en Noruega ahora los impuestos directos, el IRPF, sí, se ha bajado a niveles europeos. Incluso hoy hay noruegos que viven en España que se quejan del nivel de impuestos en España. Pero la diferencia con España es que en Noruega el IVA tiene un peso muchísimo más importante para las arcas del Estado, porque está a 25%. Y embarca mucho más categorías que en España. Por ejemplo, los servicios también en restaurantes, en hoteles, lo que hubiera puesto furiosos al sector aquí, están también en 25%. Y también hay impuestos muy fuertes sobre algunos consumos que se consideran de lujo, por ejemplo, coches de muy grande volumen, o tabaco y alcohol también. O sea que hay otra estructura fiscal. Fiscal diferente, sí. Sí. Toda esta crisis del petróleo viene muchas veces, vamos, en una parte provocada por la aparición del fracking en Estados Unidos, que ha permitido pues la autonomía americana, ¿no?, en el tema de energía, y la respuesta de los países de productores ha sido bajar precios. Bueno, todo está contemplado. Bueno, usted ha estado hablando del mix energético, que está ahí, sí, muy bien explicado, además, incluyendo renovables en el futuro. La posibilidad de incorporar fracking está dentro de las consideraciones que tiene el gobierno noruego en el medio corto plazo. Bueno, Noruega como tal no se piensa que tenemos recursos de fracking. O sea, tecnologías de fracking se ha usado offshore para el mejor uso de los pozos, pero en tierra en Noruega no hay.
Pero claro, hay compañías noruegas que han invertido en el fracking, como Statoil, por ejemplo, que tiene intereses en este sector en Estados Unidos. En cuanto al futuro de esto en Europa, lo veo bastante incierto, ¿no? Porque Cierto, bueno, sí. hay mucha discusión sobre el tema, etcétera. Pero, y sin entrar mucho en el tema, lo que puedo decir por lo menos es que nuestra experiencia con la exploración de petróleo y de gas ha sido muy, muy positiva, y creo que hemos demostrado la posibilidad de combinar la preservación del medio ambiente y la exploración de este recurso. Bien. Hay una pregunta de un asistente, José María Fuertes, que ha sido subsecretario de Fondos Soberanos en el Fondo Monetario Internacional, el FMI. La verdad es que la estoy viendo y está muy bien traída, ¿no? Y la pregunta es, ¿hasta qué punto podría afectar la posición del Fondo Soberano Noruego en aquellas grandes empresas españolas a la hora de licitar infraestructuras, ¿no? Porque en los grandes contratos públicos que está su país lanzando, ¿no? Porque tendría ahí un poco de conflicto de intereses, entiendo, ¿no? Porque a lo mejor cuando el gobierno es propietario, aunque sea una parte pequeña, pero esa empresa licita al propio Estado. Sí, ahí entramos en el tema un poco de cómo se gestiona este fondo. Y primero hay un malentendido que tengo que descartar enseguida, es que la embajada no tiene nada que ver con la gestión del fondo soberano, porque a veces nos vienen a preguntar un poco sobre cómo relacionarse con el fondo. Y esto es un punto importante, porque creo que precisamente se ha buscado separar política de Estado y la gestión del fondo. O sea que el fondo se gestiona de manera puramente comercial y muchas veces con la ayuda de actores comerciales en Wall Street y Londres, ¿no? Entonces no tendría que haber conflicto de intereses, supuestamente, ¿no? Sí. Pero claro, lo que hace el gobierno es formar algunas orientaciones generales éticas, porque hay algunas áreas, por ejemplo, en el cual tiene prohibido el Fondo Soberano de invertir. Por ejemplo, en productos que son prohibidos por la legislación internacional, como minas antipersonal, por ejemplo, o también el tabaco, y bueno, ahora el carbón también lo han puesto en la lista negra. La lista negra. Bueno, la verdad es que en los últimos años España ha salido, ¿no?, al exterior buscando negocio, ¿no?, también por la crisis y por la necesidad de aumentar beneficios, ¿no? En su opinión, que usted está sondeando todos los días, ¿no?, la experiencia de esos empresarios españoles, sobre todo los pequeños, ¿no?, que están yendo a Noruega, ¿no?, y bueno, pues, ¿cómo valora ese pulso, ¿no? ¿Cuál es el feedback que le dan los empresarios que van allí? Y dice, bueno, queremos trabajar allí y nos está yendo de esta forma. ¿Cómo lo están haciendo, en su opinión? Mira, creo que lo están haciendo bien. Claro, es un mercado un poco nuevo, diría yo, para España, y hay necesidad tal vez de conocer un poco mejor la cultura y la forma también de trabajar contratos y todo esto. Pero como el sistema realmente es europeo, yo creo que eso es una base fundamental que hace que es bastante fácil entrar en este mercado. Y bueno, hay toda una serie de reglas europeas, ¿no?, que previenen la discriminación y otras cosas, y abre la participación para todos en licitaciones. Pero claro, Noruega tiene sus peculiaridades, por ejemplo, el clima, y eso, claro, hay que adaptarse. Pero bueno, en esto también España tiene gran experiencia, ¿no? Construyendo aves en Saudi Arabia, por ejemplo, es nada fácil. O sea, más extremo todavía. Sí. Pero entrando un poco más en este tema, si usted tuviera que dar alguna recomendación, diría, bueno, pues aquí han venido muchos embajadores y cada uno dice, bueno, pues en nuestro país es un poco peculiar y lo que recomendamos es buscar un socio, buscar asesores, ir de la mano del ICEX, ir, si son empresas pequeñas, acompañar a empresas grandes que están en licitaciones más gordas, en fin. Un poco, ¿por dónde iría su consejo? Un poco vista la experiencia de lo que está pasando en estos tiempos. Pero creo que irían un poco en esa dirección que estás diciendo, y de hecho veo que hay algunas compañías, por ejemplo, que han buscado un socio en Noruega, como Indra, por ejemplo, ha comprado una compañía en Noruega para tener como una puente, y claro, Repsol, Santander, etc. están
establecido con bases también. Y ahora que Acción ha tenido este contrato grande también, me imagino que se van a establecer de manera más firme ahí. Pero efectivamente creo que hay que tener un mínimo de base local para poder entender o eventualmente ayudarse con otra empresa española que ya está ahí. Sí. Perfecto. Volviendo a un tema más político, una pregunta espero con respuesta cerrada, ¿no? En primer lugar, ¿por qué Noruega se resiste a la adhesión de la Unión Europea, ¿no? Que hemos tenido 2 intentos en los años 60 y 90, por poquito, no entró. Según las encuestas que al menos existen en este momento, existe un miedo real, ¿no?, de la población noruega a entrar en Europa, ¿no? Pues no es raro porque en otros países que ya están dentro de la Unión Europea, pues y además tenemos la crisis de Grecia, pero el Reino Unido está sin ningún problema tan fuerte como Grecia y se va a plantear la salida o cambiar al menos la relación, ¿no? La pregunta, ¿cuál es el miedo real que provoca ese escepticismo, ¿no?, de los noruegos? Y la pregunta siguiente es si ese temor puede ser superado, no inmediatamente porque es imposible, pero a lo mejor en el medio plazo podría ser. Claro. Bueno, en este tema creo que hay que buscar en muchas cosas, un poco en la historia de Noruega, que es un país que recientemente llegó a su independencia en 1905. Eso fue un poco un tema primero, por lo menos en el primer referéndum. Tal vez creo también que esto tiene a veces con asuntos de economía. Por ejemplo, el sector pesquero estaba bastante preocupado en su tiempo. Pero para no hablar del sector agrícola, que es bastante complicado hacer agricultura en Noruega. Solamente 3% de nuestro territorio es, ¿cómo se dice?, cultivable. Sí, mucha montaña y lagos. Y este sector políticamente, tanto los pesqueros como los agricultores, siempre han jugado un papel político bastante fuerte en la política de Noruega. Son un poco los representantes de la identidad nacional. En su opinión son ellos los que están... Bueno, eso fue por lo menos en el 72 una fuerza. Desde entonces los de la pesca se han convertido en menos escépticos porque ahora están más preocupados por mercados que antes. Pero también creo que tal vez por el hecho de que a Noruega le ha ido bastante bien en los últimos años, la gente piensa que, bueno, no hace falta hacer cambios. Y además, como tenemos ese acuerdo del espacio económico europeo que nos abre el acceso al mercado interior, y como contribuimos también a través de los fondos de cohesión también, yo creo que la mayoría piensan que esto es la mejor solución, el estado para el actual futuro. Muy bien. O sea que por el momento no hay mucho movimiento para levantar el tema de nuevo. Bien, volviendo al tema que también ha mencionado del turismo, ¿no? La verdad es que usted lo comentaba, ¿no? Casi un 30% de la población ha visitado, ¿no? Que estamos en una población de 5 millones, es muchísimo, ¿no? En términos porcentuales es espectacular, ¿no? En términos relativos. En primer lugar, porque eso supone que los habitantes de su país quieren, conocen, reconocen y aprecian a España. O sea, si vienen es porque quieren a nuestro país, ¿no? Y eso, en imagen, en marca país, es espectacular, ¿no? Y eso entiendo yo que tiene que servir necesariamente para acercar las relaciones comerciales y políticas, ¿no? Porque si quieres valorar algo, primero tienes que conocerlo y reconocerlo, ¿no? Y entonces, me decía un amigo que cuando estaba en Noruega decía prácticamente todo el mundo había estado en España, ¿no? O sea, que es una cosa llamativa, ¿no? Eso necesariamente tiene que ayudar, ¿no? En segundo lugar, usted lo comentaba, ¿no? También, ¿no? Que es un turismo de costa y de islas, ¿no? Y entonces aquí quiero romper un poco la lanza a favor de Madrid, ¿no? Porque Barcelona es una ciudad espectacular y siempre todo el mundo quiere ir para allá. Pero aquí siempre hay un debate en Madrid. Usted es vecino de Madrid en este momento, ¿no? Y entonces siempre se habla de que en origen, pues Madrid no hace la promoción adecuada, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, cuando tienes 1,5 millones de visitas, 1,5 millones de visitas y todos se van a las islas, a la costa y a Barcelona, y esto se queda vacío, ¿no? Y usted conoce esta ciudad y realmente merece la pena que venga más gente, ¿no? Sí. La pregunta es una pregunta trampa para un diplomático. ¿Qué tiene que hacer Madrid pues para realmente aprovechar ese mercado que se está perdiendo, ¿no? Que no solamente se vayan a la playa o a visitar el Nou Camp, ¿no? Bueno, no, efectivamente yo aprovecho muchísimo estar ciudadano ahora de Madrid también. Me gusta muchísimo la ciudad
Y debo admitir que antes me daba casi un poco de vergüenza cuando estaba estudiando la mapa de las conexiones aéreas entre Noruega y España, porque en la alta estación hay 200 vuelos directos a la semana entre Noruega y España, pero hace 2 años había casi, ningún vuelo directo entre Madrid y Oslo. Pero eso felizmente ahora se ha arreglado, hay vuelos directos con Norwegian para Oslo. Y veo que hay más interés en Oslo ahora también para conocer a Madrid. En cuanto a vender esto, yo creo que hay que hacer lo que está haciendo realmente la Oficina de Turismo de España en Oslo. O sea, demostrar lo que tiene Madrid, lo que tiene el interior de España. Están haciendo un esfuerzo bastante grande para hacer conocer esto. Y creo que, por ejemplo, esa exposición que vamos a hacer ahora de Munch en el Museo Thyssen, es otra cosa que puede ayudar a que los noruegos sepan más de la riqueza cultural increíble que ofrece Madrid. Y yo también pusiera mucho más énfasis en la naturaleza de Madrid, porque realmente a 45 minutos de aquí tenemos unas montañas fantásticas, lo que gusta mucho a los noruegos. Y muchos noruegos ahora lo que están buscando es combinar diferentes tipos de vacación. O sea, que puedes ir a un espectáculo, puedes ir a un museo, puedes comer bien, pero también puedes ir a pasear en la naturaleza. Y ahí Madrid tiene muchísimo que ofrecer. Muy bien, señor embajador, creo que es la hora. Le quiero dar las gracias. Tengo que hacer una pregunta de fútbol. Usted lo ha mencionado, que este chaval, Martin Odegaard, el Messi noruego, ahora que han fichado un nuevo entrenador y ya se habla de que se tiene que ir fuera a espabilarse. ¿Usted cree que tiene tanta proyección, como dicen? Puede ser diplomático. Yo lo he conocido, ¿no?, en la embajada y me daba una excelente impresión, como un chico muy serio, muy trabajador y que realmente quiere llegar, pero sin ser primadonna, como se dice. Sí, pero claro, debe ser bastante difícil para un joven de su edad de recibir tanta atención también, pero creo que él se cuida mucho y creo que tiene un gran futuro. Estaría fenomenal que triunfara. Sí. Pues muchísimas gracias, señor embajador, señores de las empresas patrocinadoras, a todos por asistir y contamos con usted, espero que en el futuro próximo. Muchísimas gracias por venir, ha sido muy interesante. Muchísimas gracias a todos.